A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Y estamos conectados con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba TV en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También nos conectamos con Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, canales de televisión como Onda Digital TV, Fuego TV y Quillabamba TV también están transmitiendo a Pensar Más con Rosa María Palacios, así como nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. ¿Hay mucho que analizar? Sí. Rosa María nos va a analizar qué pasó ayer en el Ministerio de Cultura. Todos nos hemos quedado sorprendidos cuando a través de su cuenta de Twitter el Ministerio de Cultura dijo que se había reunido el señor viceministro de Cultura, el señor Juan Reategui Silva, con los integrantes de La Resistencia, aquellos que insultan, que difaman, que tiran excremento humano. Con ellos se reúne el Ministerio de Cultura. De verdad, una vergüenza. Y después el Ministerio de Cultura ha sacado un comunicado que de verdad es doblemente la vergüenza. Rosa María, de este y de otros casos que han pasado el día de ayer, nos va a analizar cada uno de los temas. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, tan sorprendida como tú y como todo el público que nos acompaña día a día. Vamos a hablar en extenso de este tema, porque creo que hay que hablar de la real magnitud de lo que significa la tolerancia en una sociedad, porque parece que el Ministerio de Cultura no tiene claro los conceptos y deberíamos todos repasarlos. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar de nuestros auspiciadores. Como todas las mañanas, tenemos que cumplir con ellos. Y comenzamos con la Universidad Católica. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción, de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Del 17 al 22 de julio, Palestra Editores los invita al programa gratuito Conferencias sobre Derechos y Libertades en el Estado Democrático de Derecho, dirigido a toda la ciudadanía que quiere conocer más sobre sus derechos. Pueden inscribirse a través de nuestras redes sociales. Y por supuesto, siempre pedimos su colaboración. Pueden hacerlo a través de cualquiera de las billeteras electrónicas. Lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla y hacer una donación a través de Yape o Plin. Nosotros, como siempre recuerdo todas las mañanas, vivimos de la caridad de todos ustedes. Radio Santa Rosa es una asociación sin fines de lucro, pastoral, y vive justamente del auspicio de personas católicas, de organizaciones empresariales que tienen mucha simpatía por nosotros y, por supuesto, de las donaciones anónimas que hacen sus oyentes. Si usted está en el exterior, no tiene billetera electrónica, siempre puede recurrir al sistema PayPal, y es muy seguro. Lo único que hay que hacer es tener una tarjeta una tarjeta de crédito y seguir los pasos que están en nuestra web, www.radiosantarosa.com.pe. Y si está en el extranjero, es probable que vea este programa desde la web de Radio Santa Rosa, así que con mayor razón, muy fácil, ahí están las instrucciones
Lo único que tiene que hacer es hacernos una donación. Y bueno, Abel, vamos por el tema que tú has planteado al inicio, porque vale la pena detenerse primero en una reflexión general. Ayer, José Alejandro Godoy se acordó de unas gráficas que hay para explicar la paradoja de Popper. Karl Popper es un gran pensador, por si acaso. Probablemente usted no lo conoce, pero vamos a hablar de la paradoja de Popper hoy. Ustedes dirán, pero qué académico. Es bueno empezar por ahí para entender algo. La paradoja de Popper lo que explica es que estamos por la democracia, por el Estado de Derecho, por la forma plural de nuestros gobiernos, compelidos a ser tolerantes. Nos pasa, por ejemplo, cuando promovemos la libertad de culto. Yo no practico la religión de otros, no soy judía, no soy musulmana, soy católica, pero creo firmemente en la tolerancia por la cual todos podemos tener libertad de culto. Y esa tolerancia permite que todos podamos ejercer nuestro derecho a tener la espiritualidad o la religión que deseemos, siempre y cuando no afecte el orden público, es decir, los derechos de los demás. Pero, ¿qué pasa? Y a veces pasa, cuando alguien o un grupo de personas que son manifiestamente intolerantes exigen que se les tolere. De ahí viene la paradoja. La respuesta natural sería, tendremos que tolerarlos también. Pero hay un problema. Cuando se tolera la intolerancia prevalece sobre la tolerancia y finalmente destruye la tolerancia. Es inevitable, porque la intolerancia va a tratar de que todos seamos intolerantes. Por lo tanto, ser permisivos con la intolerancia garantiza la destrucción de la tolerancia. Los ejemplos que ponía Popper eran los de los regímenes totalitarios, sea el nazismo, el nacionalsocialismo alemán o el régimen comunista, que no admite competencia. Son regímenes de pensamiento único. Entonces, si al principio los toleramos, tarde o temprano, la intolerancia nos termina destruyendo. Por eso, se tiene que ser intolerante con la intolerancia. Siempre. Ese es el mensaje de esta mañana. Un mensaje para toda la sociedad peruana, pero en particular para el Ministerio de Cultura, que esto debería saberlo, porque es parte de nuestra cultura. La cultura que prevalece después de la Segunda Guerra Mundial es esa. Mucho cuidado con la intolerancia, porque la intolerancia destruye a la tolerancia. Si una persona que se adscribe al pensamiento y la conducta nazi en el siglo XXI es recibida por el viceministro de Cultura en un acto de diálogo, está cometiendo el peor de los errores. El Ministerio de Cultura, por cierto. Los otros no, están ganando espacios. ¿Por qué digo que la resistencia se adscribe al pensamiento nazi y a la conducta nazi? Porque hacen exactamente lo mismo, en forma y en fondo. Vayamos a las formas. Yo no les voy a presentar la cantidad de fotografías que tenemos de este grupo y sus aliados, que son otros grupúsculos también, haciendo el saludo nazi, Heil Hitler. Hacen el saludo nazi como parte de su conducta. No les voy a pasar a una mujer, de repente Abel lo tiene a mano, pero
cargando un cartel delante del IDL que dice judío, judío internacional. O al señor Roger Ayachi delante de la casa de Gustavo Gorriti gritándole ¡judío! Es un movimiento antisemita. Por más que una de sus líderes, la de los pelos, delante de la casa de Gorriti gritaba, no todos somos antisemitas. Ah, qué bueno, algunos no. Qué bueno. Un movimiento racista, antisemita. Yo sé la locura que eso puede parecer hoy, en siglo XXI, ¿verdad? Y después de 6 millones de muertos en el holocausto judío. Puede parecer una locura lo que estoy diciendo, que alguien en el Perú, que hubiera sido por sus rasgos absolutamente despreciado por Hitler, pueda levantar el brazo en alto, ¿no es cierto?, y hacerle loas a la persecución de los judíos. Pero es lo que hay hoy en el Perú. Cerrar los ojos no conduce a nada. Y estos grupos racistas, antisemitas, adscritos al pensamiento totalitario nazi, han sido ayer recibidos por el viceministro de Cultura. No solamente recibidos, ensalzados, les han puesto su fotografía en la página web, ¿no es cierto?, en el Twitter institucional del Ministerio de Cultura. Esto ha sido celebrado, digamos, por el Ministerio de Cultura. Ante la reacción ciudadana instantánea de condena, sacaron un comunicado. Y el comunicado es peor todavía, porque el comunicado lo que nos quiere vender es la idea de que el Ministerio de Cultura es una organización tan tolerante que puede, ahí tienen las fotografías, recibir a estas personas. Recibieron a 5 miembros de esta organización, que justamente ayer está bajo investigación criminal por los continuos y perversos ataques a periodistas e instituciones periodísticas. Este sujeto se apellida Muñico. Este sujeto estaba parado en la puerta de mi casa. Este sujeto ha estado involucrado en un asesinato de un combatiente del CENEPA. Tiene una condena por difamación, es un condenado. A su lado hay otro sujeto, su brazo derecho, que entre otras cosas fue empleado de unas empresas de López Aliaga. Muñico fue candidato de López Aliaga. Acá no nos hacemos los tontos, ¿eh? Les estamos contando toda la historia. Esto es un brazo político, un brazo violento de acoso sistemático a objetivos determinados que tiene, a vista de todo el país, el reconocimiento y la validación del Ministerio de Cultura del Perú. Miren, esto es como si el ministro del Interior se reuniera con los delegados del Tren de Aragua, o que la ministra de la Mujer se reúna con un conocido pedófilo. Es el equivalente a eso. Tú no puedes reunirte diciendo que es el inicio de una nueva etapa, dice el comunicado. Eso es lo que dice. Este sujeto se comunica vía Twitter la semana pasada y les dice, oiga, yo quiero hablar con ustedes porque a mí me discriminan racialmente, miren ustedes. Y el community manager del Ministerio de Cultura le contesta directamente y le dice que está invitado a venir al ministerio. Y él le dice, voy el lunes. Y lo reciben con cita. A ver, el gobierno es muchas cosas, ¿ya? Pero no es idiota. ¿Así se hacen citas para conversar con el viceministro de un ministerio? No, no. Ninguno de ustedes que me ve o me escucha que ha tratado alguna vez de hablar con una autoridad pública le ha escrito por Twitter, hola, yo quiero hablar de discriminación.
Vente, perfecto, voy el lunes. ¿Alguna vez en su vida ustedes han recibido un trato así? Yo no, ni nadie. Entonces, que no nos vengan con el cuento de que esto es una campaña de Perú sin discriminación o mamarrachos por el estilo, y que este es el inicio de una nueva etapa, y que esta es una asociación civil registrada en registros públicos. Eso es irrelevante. Estos sujetos, estos sujetos no deberían haber podido registrar esa asociación civil, y ojalá que haya una acción ante la Corte Suprema para que la disuelvan, porque es una organización de odio que promueve el discurso de odio. Lo dijo hace unos días el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, amenazado de muerte por Roger Ayachi, con megáfono en mano. No se puede en una democracia convalidar el discurso de odio. Y eso es lo que tenemos acá. Y el gobierno lo valida, lo necesita. Anoche, muñeco, alias Maelo, colocó en su cuenta de Twitter una declaración propia de alguien que necesita un peritaje psiquiátrico, ¿no? Todos bailan a la música que yo pongo. Es decir, yo tengo poder. Soy poderoso. Eso es lo que estos psicópatas hacen en la puerta de mi casa. Cuando tiran caca, eso es lo que estamos hablando, dentro de las instalaciones del IDL, lo que le dicen a IDL es: yo tengo poder sobre ti, yo mando, me cago en ti. Esa es la gente que ha recibido el viceministro de Cultura. Ese comunicado que ha sacado la señora ministra Urteaga justifica esa conducta. Cultura, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hacían antes de la pandemia estos grupos? Irrumpir en actos culturales para impedirlos. Presentaciones de libro. En el 2019 yo los he visto a esta distancia, porque solo nos separaba un vidrio, y observé sus gesticulaciones propias de gente enajenada. A esta distancia, miren, acá estaba Belvino, acá estaba yo, y miraba y no puedo creer que estas personas muevan la boca de esta manera. Irrumpen en presentaciones de libro. Eso es lo que hacen. Gritan, chillan en presentaciones de libros, porque odian la cultura, odian los libros y a sus autores. Probablemente nunca han leído uno. Odian la cultura. Irrumpieron esa vez, estábamos presentando un libro sobre la corrupción del régimen de Alan García. Miren ustedes, qué curioso. Y los presentadores éramos Gustavo Gorriti y yo. El libro era de Sergio Tejada. Sucedió en Crisol, en Olóvalo Gutiérrez. Esa fue la primera vez que los tuve frente a frente. Pero no fue la última. Luego irrumpieron en presentaciones del libro, por ejemplo, del expresidente Francisco Sagasti. Y han ido a muchas otras más. Odian los libros. ¿Cómo los va a recibir la ministra de Cultura, que quiere inaugurar la Feria Internacional del Libro en unos días? ¿Así va a ir a la FIL? ¿Qué viene ahora? La quema de libros, supongo, ¿no? Auspiciada por el Ministerio de Cultura. Irrumpen en actos como, por ejemplo, el lugar de la memoria. Porque no quieren que ustedes recuerden nada. Nada, no pueden recordar nada. Recordar para esta gente, como lo gritaba la mujer de los pelos en la cara que tira caca, tenemos que controlar el pasado para controlar el presente y el futuro. Eso lo gritaba con un megáfono.
esas personas que quieren controlar el pasado, reescribir la historia de un país, pueden ser recibidas en el Ministerio de Cultura, a donde tienen que ser recibidos es en la DININCRI. Pero bueno, a ver, y hay que decirlo, ¿no? Hay muchas razones por las cuales asistir a la marcha el 19 de julio puede ser un error. Primero porque va a ir muy poca gente. Hay muy poca gente indignada hoy en el Perú, en Lima, no en el resto del país, en Lima, que esté dispuesta a hacerlo público. Mucha está indignada, pero no está dispuesta a hacerlo público. Porque no quiere marchar con gente que pide castigo reposición o castigo inocente, cuando todos sabemos que es culpable, ¿no? O que piden asamblea constituyente cuando no es el momento de pedir una asamblea constituyente. Pero muchos sí quieren, más del 80% del país, un adelanto de elecciones para terminar con lo que es un asalto diario al Estado de Derecho, perpetrado desde el Congreso y desde el Ejecutivo, que lo estamos viendo ante nuestros ojos. Todos los días nos dan una razón. Miren, si tenían alguna duda, como yo la tenía, ya no la tengo. Seremos 4 gatos, pues, el 19 de julio. Está bien, pero que no se diga que la democracia muere en silencio, ¿no? Que la democracia muere sin que nadie levante la mano y diga, eso es inconstitucional. Eso no se puede hacer. Están violando los derechos fundamentales de la gente. Es una vergüenza que el general Arriola, que se toma fotografías con estas personas, tiene una fotografía con Ayachi y con la mujer de los pelos en la cara, es inaceptable que esta persona anuncie y haga un show ayer, poniendo tanquetas en Pucusana, en Ancón y en Corcona, las entradas de Lima, diciendo que las personas que vengan a Lima se les va a registrar el audio y la cara y se les va a revisar sus pertenencias. ¿No han leído la Constitución? Además, no sean ridículos, pues. Ya, o sea, millones de personas entran y salen por esas vías todos los meses. Millones de peruanos se desplazan por el territorio del Perú libremente. Millones de peruanos, 10 millones, viven en Lima y se desplazan dentro de Lima todos los días en millones de viajes. Se puede ser tan cretino, discúlpenme, ¿no?, para decir que a todos los vas a registrar y les vas a poner su voz. ¿Ustedes creen que la gente es estúpida? Sí, no, la policía cree que el pueblo es imbécil. Los vamos a registrar a todos. Así. Hay un registro, por si acaso, señor policía, se llama RENIEC. Ahí están los datos de todos los peruanos, su dirección y su huella digital. Poniendo 2 tanqueticas en Pucusana, no le va a meter miedo a nadie, pero lo que sí nos está diciendo es que no entiende ni Michi lo que dice la ley y la Constitución. Y vamos a repasar Derecho Constitucional 1. ¿Ok? Toda persona tiene derecho a transitar libremente por el territorio nacional. No necesita permiso, ni visa, ni registro alguno. Toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente sin armas. Toda persona tiene libertad de creencia, de conciencia. No hay delito de opinión. Lean su Constitución. Si la van a defender, como dicen que la defienden tanto de una asamblea constituyente, lean la Constitución. Lean el Código Procesal Penal, artículo 205. La policía puede solicitar en la calle, en la vía pública, el documento de identidad. Si la persona no puede identificarse, porque carece del documento, esa persona puede ser conducida a una comisaría hasta que se acredite su identidad y jamás podrá permanecer en ese lugar más de 4 horas. Pero para que se le pida el DNI,
La policía debe tener una sospecha de delito. Es decir, están buscando un requisitoriado. O la necesidad de prevenir algún delito que se está por cometer. Ya en el 205 del Código Procesal Penal, esas son las condiciones con las cuales me pueden pedir el DNI. A mí no me van a vulnerar mis derechos porque me los sé de memoria. Pero probablemente a mucha gente pobre en nuestro país, que se asustan con mucha facilidad, la puedes trabajar así, al susto. ¿O cree eso la policía? Bueno, eso enardece más a la población. La policía está diciéndole a todo el país, oye, provinciano, no vengas a Lima, Lima no es para ti. Como si el 90% de Lima no fuera provinciana, ¿no? Acá todos somos migrantes. Vamos a grabaciones de la voz de millones de personas que cruzan las carreteras. Van a grabarlos a todos, vamos a hacer un registro, una lista negra. Miren, yo no digo que la policía no tenga inteligencia policial. Por supuesto que la tiene que tener. Saber qué organizaciones están en la marcha, cuáles son los desplazamientos, es información. Pero a manejar a la gente con que la van a poner en una lista negra es infantil. Claro, es el general semiótico, ¿no? Que se toma fotografías con estas personas. Mientras este programa exista, vamos a seguir hablando de esto. Les guste o no les guste. De lo que no se ha hablado ayer, ni una palabra, es de el plagio de Dina Boluarte. Silencio absoluto. La presidenta está desaparecida. Ni una declaración oficial. Creo que ha sido la ministra de Cultura a la que le preguntaron por esto y dijo, bueno, que se investigue. Es lo único que saben decir, que se investigue. ¿Qué se va a investigar? Ha plagiado, pues. Ahí está la investigación, ya concluyó. La investigación ante la opinión pública ha concluido. Ahí está su nombre, dice Dina Boluarte, autora. El texto es un plagio. Y con ese texto postuló a un cargo en RENIEC, cargo que ha tenido durante años. Lo consiguió con esa falsa declaración, porque jamás había escrito ese libro. Cosa que no dudo que sea común en el Perú. Hay 2.000 profesores en el Callao que están trabajando en aula con título falso. Nunca estudiaron para maestro. No estudiaron nada. Están en las aulas de sus hijos, señores y señoras. Así que no dudo que sea una práctica común en el Perú. Mentir para conseguir un trabajo. Sí, es común. Ese es nuestro presidente. Yo espero que el Congreso también plantee pues una acción, ¿no? Algún tipo de acción. Porque por lo mismo, el Congreso quería vacar a Castillo. Da igual razón, me imagino que igual demanda, ¿no? ¿O no? O ahí sí se están jugando el puesto en el Congreso. Ah, y el congresista Mochasueldos, ha dicho que el audio es editado, ¿ah? Pero le pide disculpas a María del Carmen Alba por haberla mencionado en un momento de vulnerabilidad. Bueno, ¿es editado o no es editado? Pues ponte de acuerdo con tu cabeza. Todos hemos escuchado lo que ha dicho el congresista Mochasueldos. El nuevo, ¿no? Flores, el último. 10% es tu sueldo, 50% de los bonos. Deberíamos prohibir la sociedad salir a marchar también, para que nunca más le den bonos a los trabajadores en el Congreso, no porque no los merezcan, sino porque nos sale carísimo. Es para que los congresistas se lleven el 50%. Es que yo no entiendo de verdad cómo la gente no está ahorita ya en la calle. La pasividad con la que estamos aceptando
La sociedad peruana está aceptando todo esto. Un asalto aquí, otro asalto allá. Los noticieros están repletos de asaltos, eso sí, pero no lo de los políticos, ¿no? Robar un celular, por supuesto, es mucho más importante que para la televisión de señal abierta que el Ministerio de Cultura reciba agentes de la más absoluta intolerancia. Personas que venían a mi casa a gritarme cerda de mierda. ¿Ustedes creen que con eso se puede ser tolerante? Comunista terrorista. Terrorista. Gritaban sin parar, chancha de mierda. ¿Ustedes creen que con eso se puede ser tolerante? ¿Que hay un espacio para la tolerancia ahí? No, no hay ningún espacio para la tolerancia. Le van a entregar el país a bandas que luego se van a convertir en bandas paramilitares. Esta cosa solo escala hacia la violencia armada, porque así se empieza. Son cultores de el nazismo. Así empezaron las camisas pardas. Por el amor de Dios, lean un librito de historia de la Segunda Guerra Mundial. A ver si se enteran por qué estas personas rinden culto a Hitler. ¿Y por qué son antisemitas? Porque se inscriben dentro de esa tradición fascista. Eso es el fascismo. Van a desaparecer toda humanidad en el país. Todo respeto al prójimo, cualquier capacidad de entender el bien común. Estas personas se paran acá, han venido 2 veces ya, y van a seguir viniendo, a asustar a vecinos y a niños y ancianos, a hacer una bulla infernal con el apoyo de la Policía Nacional, con el apoyo del Serenazgo de Miraflores, cuyo alcalde es del partido de López Aliaga. Y tienen vínculos directos con el fujimorismo, con Rosa Bartra, directos, con Marta Moyano, que ha participado en sus eventos, directos. Asisten a las reuniones del Foro de Madrid en Lima, auspiciados por el partido de ultraderecha española Vox. Son invitados a este tipo de eventos. Estas personas son enemigas de la democracia, por definición. No creen en la forma democrática de gobierno, no respetan los derechos constitucionales de nadie, el derecho a la intimidad, el derecho a la intimidad personal y familiar, la libertad de conciencia y creencia, el derecho a la vida. La razón por la que se presentaron acá es por defender la vida. Por acá, terrorista por defender la vida, que es el primer artículo de la Constitución del 93 y de la del 79 también. Y con eso tenemos que convivir, y no solamente convivir, sino que están validados como interlocutores válidos por el Ministerio de Cultura. Anoche yo me enteré por Jaime Chincha, la verdad, yo estaba saliendo de una clase, prendí el televisor y eran las 8:30, y Jaime Chincha abrió con esta historia y prendí la computadora. Lo primero que escribí en Twitter fue: Dios mío, o sea, ¿qué es esto? No, no puede ser que esto esté pasando en mi país, no puede ser que esto esté pasando en mi país. Y con Jaime coincido porque lo único que hace esto es exacerbar el desprecio que hoy le tiene el país al gobierno. Y a mí no me van a contar el cuento de nuevo de que esto ha sido un error, una casualidad, porque el comunicado que ha sacado el mismo ministerio anoche lo dice bien claro. Esto es parte de una política, un paso adelante en un nuevo diálogo. Reitero, paradoja de Popper. Si tú dialogas con la intolerancia te desaparece. Y él, Popper, escribe esto después de la Segunda Guerra Mundial, teniendo en consideración justamente
al comunismo, básicamente al estalinismo, y a Hitler. A Hitler. Porque en la Alemania nazi del año 31, 32, 33 del siglo pasado, hubieron alemanes que dijeron, bueno, no está tan mal, ¿no? Y votaron masivamente por Hitler. No está tan mal. Oye, pero le están rompiendo el negocio a tu vecino que es judío. Bueno, pero por algo será, ¿no? Y miren cómo terminó Alemania. Hasta el día de hoy, el discurso de odio está proscrito y perseguido en Alemania. Y no falta, porque hay siempre remanentes, ¿no es cierto?, de una ideología que casi destruye al planeta. Hay remanentes, pero se les combate desde la democracia. No se les recibe en el Ministerio de Cultura. Y para que lo tenga claro el gobierno también, ahí tienen, judío cargando el cartel. No, no somos racistas, ¿ah? No somos antisemitas, no más. Y para que lo tenga claro el gobierno, que gasta millones en lobby internacional, contrata agencias de publicidad y agencias de lobby, que ninguna agencia de lobby en el mundo te va a limpiar de esta mancha. Ninguna agencia de lobby en el mundo, menos en los Estados Unidos, te va a limpiar de tener en el Ministerio de Cultura a gente racista. Eso es imposible de limpiar. No van a limpiar tampoco 60 muertos, ¿no? 49 por proyectil y granada de fuego. Tampoco. Pero, ¿antisemitismo? ¿De verdad? ¿En serio? Ni con todo el lobby del mundo limpias eso. No hay forma. Hoy en la mañana escuchaba a Marcos Cifuentes también hablando de este tema, en la misma línea que yo les estoy explicando. Y decía algo que es también curioso, ¿no? No puedes terruquear a todo el mundo por sus ideas. Pero el gobierno está dispuesto a hacerlo. Ahora hay que tener cuidado de cómo terruqueas, ¿no? Han encontrado tweets de Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, del año 2021, pidiendo nueva constitución. Del año 2021, pidiendo nueva constitución. Un general de la policía dice que la nueva constitución es un pedido de sendero luminoso. Y lo dice bien serio, bien convencido de que conoce la historia del Perú. Es increíble, pero increíble. La Constitución del 93 tuvo rechazo desde el día en que fuimos a votar el referéndum de 1995, porque un sector de la población, más de un tercio, dijo no. Pueden hablar con Alberto Borea y preguntarle qué piensa de la Constitución del 93. Hubo un grupo que incluso pedía la reposición de la Constitución del 79. Minoritario, pero intelectual, no violento, que tenían esa posición. Y luego, en el año 2000, se debate esto en una iniciativa que aglutina Valentín Paniagua. Y en esa iniciativa, en esa comisión que se llama los profesores de Derecho Constitucional del Perú, y se establecen unas bases para la reforma, el presidente era Domingo García Belaúnde, no Abimael Guzmán.
A ver, si se entiende en la policía, porque antes llevaban cursitos, ahora parece que no los llevan. Para Abimael Guzmán, la Constitución no debía existir, punto. Ni la del 79, porque él se arma se alza en armas antes de la del 79, ni la del 30, ni la del 93, obviamente. Él se alza en armas en el 77-78, en el que pasa la clandestinidad. Y en esa época la Constitución vigente era la de 1933 y no tenía ninguna vigencia en ese entonces porque estábamos bajo una dictadura militar. Es que hasta para mentir son torpes, por Dios. En fin, Así es. 8:42, se me ha pasado la hora. No, Tenemos un invitado, sí, Abel. así es, Rosa María. Vamos a entrar en conexión con el presidente de un partido político, Rosa María, Así el es. doctor Rafael Belaúnde Llosa. Así que vamos a ir. Vamos a Dime, pausita, dime. ¿no? Sí, vamos Tenemos a que ir la a la pausa. pausa. Ujú. Vamos a la pausa, agradeciendo que a Palestra Editores, que del 17 al 22 de julio, Palestra Editores los invita al programa Y libertades en el Estado Democrático de Derecho, dirigido a toda la ciudadanía que quiera conocer más sobre sus derechos. Pueden inscribirse a través de nuestras redes sociales. Palestra, Editores, pausa y retornamos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo, y ya estamos con nuestro invitado, el señor Rafael Belaúnde Llosa. Adelante, Rosa María. En efecto, efectivamente, estamos en esta oportunidad con el líder, no voy a decir candidato porque no es candidato todavía, nadie es candidato, del Partido Libertad Popular. En estos días vamos a ir presentando nuevos partidos al público porque de los 10 que tienen presencia parlamentaria, pues la lista ha crecido enormemente y en el registro de organizaciones políticas hoy hay 22 organizaciones políticas inscritas. Es decir, entre las elecciones del 2021 y hoy, 12 han alcanzado su inscripción y hay 5 más en carrera. Podríamos llegar a 28, 29 partidos políticos, con todo lo que esto implica, porque como todos sabemos, no son siempre verdaderos partidos, pero vamos a conversar de esta historia con Rafael Belaúnde. Gracias por estar con nosotros. Señor Belaúnde, quería preguntarle en primer término, ¿por qué la necesidad de construir un partido político con todo lo que esto significa? ¿Qué los diferencia y qué los impulsa a tener una propuesta propia? A ver, en los partidos pues, políticos actualmente tienen todos los problemas que vemos cuando vemos al Parlamento, ¿no? Una serie de vicios, una serie de mañas, una serie digamos, es muy difícil con los partidos que existen poder impulsar algo que significa un cambio trascendente, que creo que es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, un cambio de raíz muy profundo que afecte privilegios de muchas personas que viven de la política. Eso es lo primero, ¿no? Y la única forma de tener esa posibilidad es tener lo que yo llamaría una especie de ticket que te permita participar, de negociar entre pares, ¿no? Entonces, si uno quiere hacer un esfuerzo para cambiar el Perú, bueno, puede discutirlo en un cafetín, en una tertulia, o puedes hacer algo al respecto, ¿no? Y yo creo que el primer paso para hacer algo al respecto es tener un vehículo para participar, ¿no? Ahora, esto no es un esfuerzo para alguien en particular, o no es un partido con dueño, con nombre propio, digamos, no están mis iniciales en el logo del partido, ni mucho No, menos, pero ¿no? ahora, este esfuerzo nace, creo, como sabe el público, tengo una larga amistad con Pedro Cateriano, nace en la idea de participar en las elecciones del 2021, en otra plataforma, ¿no? En otro grupo, que al final no se concreta.
Y creo que Sí. ustedes se dan cuenta de que no se concreta porque, vamos a decirlo de alguna manera, los engañan. Dicen, inscríbanse acá, ustedes postulan con nosotros, sí, van a correr. Y después, nada. Entonces dijeron, bueno, si nos maltratan, ese partido ya perdió la inscripción, Sí. ¿no es cierto? Pero ustedes sí tienen la suya. Es ahí donde se inicia la idea de tenemos que tener nuestra propia tienda porque es evidente que no nos están respetando. A ver, yo siempre he tenido inquietud por la política, pero Obviamente. he tenido muchos años dedicado a la actividad privada, ¿no? Yo fui gerente de campo de Cofopri hasta el 2006, ¿no? Y después he vivido básicamente en la Sierra Central desarrollando mi actividad profesional. Y es a partir de la convocatoria de Pedro Cateriano al gabinete, bueno, que no contó con la confianza. Así es. Y entonces es a partir de ese hecho que yo dije, oye, Pedro es una persona valiosa, yo creo que habría que hacer un esfuerzo para promover una figura, no como él, sino a él. y Eso va a ser más difícil que lo puedan convencer, pero en fin. no, sí, bueno, pero esa es la génesis de todo, ¿no? Claro, es la génesis de todo, lo sé. Vivimos pues cómo son los partidos pues constituidos, ¿no? Y es un nido de arañas, es muy difícil, ¿no? Y hay intereses que más que vinculados a la política tienen que ver con intereses personales, en muchos Y casos ahí viene para extensiones de preguntarle, negocios propios. claro, ahí Una tiene que caer la aberración. pregunta que le van a preguntar siempre, es por Acción Popular, el partido que fundó su abuelo Sí. y del cual, digamos, siempre fueron, por lo menos emocionalmente, parte, ¿no? Y ver lo que hoy es Acción Popular en el Congreso, yo me imagino que tiene que ser muy, muy penoso, ¿no? Patético, ¿no? Y penoso, y ver que buena parte del partido es más afín a la prédica de Velasco Alvarado que a la de Belaúnde Terry, ¿no? Yo, digamos, siempre he tenido un exceso de sensibilidad con eso. Los partidos no pueden ser pues un negocio familiar ni una cosa hereditaria, ¿no? Yo creo que en No, la vida y en la política cada uno tiene que bailar con su propio pañuelo, ¿no? Y eso siempre me ha generado reservas para tener una actividad directa en Acción Popular. Eso antes de que devenga en lo que ha devenido ahora, ¿no? Que es ya una cosa, en muchos casos, sobre todo en buena parte de la bancada, impresentable y delincuencial, ¿no? Eso no quiere yo, pero sí creo que, digamos, en un Perú como el de hoy, con la constitución actual, con las cuentas fiscales de hoy, un mensaje desarrollista, integrador como el de Belaúnde, tendría mucho más posibilidades de generar un país mucho más próspero y tener un gran éxito como el que tuvo en la época después de un mundo polarizado, con una constitución que o sea, amparaba ¿usted cree monopolios estatales, que ¿no? es posible un belaundismo sin Acción Popular? Yo creo que el Perú de hoy, la constitución actual, lo permite con creces, porque Belaúnde desarrolló mucha obra pública con un Estado quebrado. Y ahora el problema es el inverso. Tenemos un Estado con recursos que no ejecuta, primero bueno, por una serie de razones burocráticas, en fin, pero sobre todo porque no hay un norte. Los gobernantes no han sabido imprimirle un norte al desarrollo del Perú, generar un proyecto en común que incluya a todos los peruanos, digamos, bajo una misma bandera. Eso concretamente lo hemos visto en Puno, donde no han dejado eh, eh, elevar, arriar izar la bandera del Perú. Bueno, es Entonces, que hay usted que ha trabajado, entiendo, en comunidades muchísimo en los últimos años, justamente negociando con ellas, trabajando con ellas proyectos de desarrollo en representación de empresas mineras. Y de todo, en sabe, verdad, ¿no? de todo, Mineras, hidroeléctricas, sí, sí. claro. Y sabe entender la, digamos, idiosincrasia de los pueblos en el Perú. Y cuando desconfían, desconfían, pues. Ganarte la confianza del pueblo es algo muy, muy complejo. Y lo que hay hoy es una profunda desconfianza respecto del Estado peruano.
no solo respecto de Dina Boluarte, respecto al Estado peruano, porque el Estado peruano representa al ejército, representa a la policía, representa al gobernador, al alcalde, y esas instituciones no le están diciendo a esa comunidad otra cosa que no sea tu voto no importa. Empecemos por ahí. O sea, les dijeron en el 2021 que habían cometido un fraude, que eran parte de un fraude y que sus votos no tenían valor. Y esa es la génesis del problema hoy. ¿O ustedes no lo ven así? A ver, la confianza es, digamos, construir, digamos, un jarrón de cristal es un trabajo de filigrana complejo, pero para destruirlo toma un segundo, ¿no? Lo lanzas al piso y se rompe, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco lo que ha ocurrido, ¿no? Yo creo que la génesis va más atrás, ¿no? No. El Perú, a diferencia del resto de su historia republicana, en los últimos 20 años tiene un montón de recursos. Y yo creo que hay algo que es evidente, que la población, sobre todo del sur, de la Purímac, del río Apurímac hacia el sur, básicamente, ve pues que hay un país que ha prosperado, que se ha integrado al mundo, y hay un país desconectado, con prestaciones de salud y de educación paupérrimas, con infraestructura pues deplorable. Entonces dirán, bueno, resulta que la renta para hacer todo lo que han hecho en el resto del Perú sale de acá y nosotros estamos igual de mal que siempre. Entonces esto no es un buen negocio para nosotros. Y me parece que eso es algo que hay que entender, ¿no? No solamente la población del sur no le socializas todos los costos, pero no individualizan ningún beneficio. Ahora, Y esa es una mala fórmula, ¿no? claro, esto es lo económico, pero digamos, si hay algo que rescatar de su abuelo, que se le puede criticar muchas cosas como gobernante, Bueno, como era todo. era un maestro de lo simbólico, Sí. de lo simbólico, o sea, y un maestro de la palabra. Una frase tan linda como el Perú como doctrina, podemos discutir ahora qué quiere decir, pero nadie me dirá que es una linda frase. O cooperación popular, que es O una la linda conquista del Perú por los por peruanos. los peruanos, es una cosa Sí, linda. sí. Entonces, tal vez ustedes son muy buenos en la parte económica, pero les falta lo simbólico. ¿Cómo relacionarse con una población que está angustiada y disgustada? Hay que entender que en Juliaca han enterrado a 19 personas, Sí. en Ayacucho a 10 que han muerto a manos del ejército. Y estos partidos nuevos, incluido la Libertad Popular, no los veo al lado de la población, por ahora. Yo sé que se están organizando. ¿Están o no están al lado de la población? ¿De qué lado están? No, a ver, yo creo que bajo el imperio de la ley y el Estado de Derecho, cualquier acto reñido con la legalidad tiene que ser perseguido y sancionado, ¿no? Y en el caso, digamos, de la represión y de los muertos en las protestas, yo sería muy cuidadoso porque lo último que quisiéramos es politizar eso. Yo creo que hay que dar todas las garantías para que se investigue y se sancione, ¿no? Hay algunas filmaciones muy claras donde hay abusos. Ahora, por otro lado, también, digamos, mandan a soldados armados con un fusil, no con bombas lacrimógenas, no con una cachiporra, no con un Para vehículo detener. lanzagua. Entonces, si el soldado se siente amenazado, ¿qué es lo que va a pasar si solo tiene un fusil? Entonces, me parece que también hay que cuidar que no sean siempre los soldados y los oficiales de menor graduación los que pagan el costo de las decisiones Ellos, aberrantes de los políticos, ¿no? así, los Porque los políticos dejan son colgados de la brocha. Entonces, eso me los, parece. Yo los cuidaría políticos mucho que son no los que dan ocurra las eso, ¿no? órdenes. El tema es este, y lo que divide un poco al país. Dina Boluarte dice que ella se enteró de los muertos por la televisión. Y Eso eso es es poco probable. inaceptable. De acuerdo, eso es inaceptable. No puede haberse enterado por la televisión. No. Estamos de acuerdo. ¿Usted cree que vamos a un proceso electoral adelantado? Yo creo que esa era la salida ideal, ¿no? Yo estuve a favor de las elecciones abril del 24,
me parece una pena, contando ya con una primera votación, que eso no se haya concretado. Si uno ve, digamos, no fríamente, sino el Parlamento, hay una alianza, pues evidentemente tácita, un ejecutivo que se quiere quedar y un Congreso que no quiere perder sus quincenas y sus mochaderas de sueldo, ¿no? Y entonces hay una gran predisposición y hay una alianza tácita para quedarse. Pero la política, bueno, tiene eso, ¿no? Lo impredecible al final es lo que marca la historia, ¿no? Eh, cualquier cosa puede pasar, pero no veo yo voluntad de adelantar las elecciones No, voluntad por ninguna. las No, buenas, ¿no? voluntad. Ahora, tendría que ocurrir algo, yo no sé, porque el Congreso se va a querer quedar todo hasta el último día, hasta el último segundo, exprimiéndole al Estado el último sol, ¿no? Ese es el objetivo. Es una cosa predatoria realmente, ¿no? Entonces, pues tendría que haber una foto, pues, de Dina Boluarte asesinando a alguien de repente, ¿no? Bueno, pero, a ver, las fotos, a ver, una presidenta que su antecesor, todo el Congreso lo acusó de plagiario, y lo era, porque plagió su Bueno, tesis. Bueno, este fin de semana nos hemos enterado que ella también, pero en las sí, últimas 24 horas, la única noticia importante que tenemos del Estado peruano es que recibe a la pestilencia en el Ministerio de Cultura, o que la Policía Nacional hace un despliegue inconstitucional diciendo que se necesita prácticamente visa para entrar a Lima, que te van a grabar, pero escúchame, ni los gringos, ¿eh? Te van a grabar el rostro y la voz, uno por uno, a cualquier persona que pase por Corcona, por Pucusano o por Ancón. Es de locos. O pues sea, eso es ahondar la grieta con el sur, ¿no? Le está diciendo, tú eres un ciudadano de segunda categoría, es como pasar de Gaza o Cisjordania a Israel casi, ¿no? bueno, eso es Entonces, lo que está ¿no? proponiendo. Entonces, esa es una mala... La gente que quiera venir y protestar y tiene todo el derecho a hacerlo y la ley y la fiscalía y la policía tienen todo el derecho a prevenir que se cometan actos ilegales. Entonces yo creo que ese es el juego. Ahora, Además, mira, esa idea de que las marchas no sirven, no es verdad. Yo no, recuerdo mis primeras marchas, bueno, aparte de las que iba de chica, pero mayor de edad, la estatización de la banca. Y Alan García tuvo que retroceder, y el sí, APRA tuvo que retroceder. Al principio no lo pareció, pero al final retrocedieron. Sí, sí, una marcha ciudadana cambia cosas, por supuesto que cambia cosas. Merino tuvo que sí. renunciar. Ahora, yo no creo, Cambia cosas. lo que ocurre es que ahora pues hay una pandilla, ¿no? Lumpenesca en su mayoría en el Parlamento y ellos va a ser muy difícil que por el lado del Parlamento se produzca un cambio, ¿no? Yo creo que ellos tienen una KGB que no tiene, digamos, no hay cómo ablandar eso, ¿no? Y la señora Pero Boluarte tiene sus propios intereses, ¿no? hay Ahora, una fórmula que es mortal, ¿no? Si Dina Boluarte renuncia, no hay nada que claro, hacer. sí, pues, pero es una alianza, pues, no diré malévola, pero digamos, Pero lo es. ¿no? Y en el interín el Perú no va a crecer, no No va a van a crecer. venir inversiones, la anemia, estamos viendo, no hay futuro en un país donde el 50% de los niños de menos de 3 años tienen anemia, porque eso va directo a la productividad de esas personas. Entonces, si queremos hacer una economía insertada al mundo, una economía de mercado, la productividad de los peruanos es la base. Después viene la infraestructura, viene todo lo demás. Pero si no somos ciudadanos productivos, con altos niveles de productividad, nunca vamos a superar Pero la mire, pobreza, ¿no? si no somos ciudadanos, Sí. empecemos por ahí, además productivos, pero Es que ciudadanos. tiene que haber un Si el esfuerzo Estado serio no nos del Estado del reconoce sur, ningún, ¿no? claro, si el Estado no nos reconoce ni el derecho a la vida, ¿de qué cosa vamos a hablar? O sea, yo Sí. tengo que partir de que el Estado me reconoce el derecho a la vida, que me reconoce la libertad de creencia, de conciencia, la libertad, el derecho a la intimidad familiar. O sea,
acá en Lima hay turbas que van a No, la eso casa. es inaceptable, ¿no? Porque la política es en la confrontación y el debate de las ideas, ¿no? Y nadie debería ser hostigado o amedrentado o intimidado por sus ideas, ¿no? Eso para empezar, sea uno de derecha, ultraderecha, centro, izquierda, izquierda Mierda, radical, lo que quiera. ¿no? Y después esto de interrumpir las presentaciones de los libros. En el Perú, a diferencia de Cuba, por ejemplo, tenemos ese, no privilegio, o sea, derecho, que podemos escribir contra quien nos dé la gana, contra el presidente del Parlamento, y tenemos el derecho de hacer nuestra presentación pública. Entonces, que venga gente a interrumpir es un atentado contra un derecho fundamental de la democracia, que es el derecho a la libertad de expresión. Eh, y digamos, el derecho o la importancia de ese derecho está en respetar, sobre todo cuando el que opina no opina como nosotros, Claro, porque es muy fácil respetar el derecho del que piensa igual que nosotros, claro. ¿no? La Pero lo que prueba, yo, digamos, claro, es... pero como decía yo al principio, yo explicaba la paradoja de Popper, y como Libertad Popular es liberal, sí entienden esto, se puede ser tolerante con todo, menos con la intolerancia. Sí, Porque ahí sí, la intolerancia mete un gol y gana todo el partido, porque se acabó la tolerancia. Y es lo que pasa en Cuba, lo que pasa hoy en Nicaragua, en Guatemala, en Venezuela, lo que pasa en Corea del Norte. O sea, si tú toleras la intolerancia, bueno, tú desapareces. Entonces tú no puedes tolerar la intolerancia. Ese es el problema que tenemos hoy. claro, no se puede Pero, restringir el derecho a las personas a expresar sus ideas. El debate de las ideas no puede ser penalizado, castigado, claro, amedrentado por la fuerza o por la violencia, ¿no? exactamente. Eso sin llegar al detalle de lo aberrante que es ir a la casa de una persona donde vive su pareja, sus padres, sus Sus hijos. hijos. Me parece que es Y no, una, y además hay un vecindario con otras personas que no es tienen por una qué soportar una conducta bulla. mugrosa, ¿no? Es espantoso lo que está pasando en el Al Perú. margen de quién Pero sea la ayer, víctima, ayer el yo te digo, Ministerio de ¿no? Cultura, ayer el Ministerio de Cultura lo ha validado. O sea, Es que ha aprendido a ser un mediador entre una disputa entre pares. Eso pues, es una locura. y como el nombre lo dice, apela a Libertad Popular a el liberalismo como doctrina inspiradora, digamos, obviamente esto aplicado al Perú. Eh, y entre sus miembros están justamente personas que fueron parte del movimiento Libertad a fines del año 1989, como justamente Pedro Cateriano. Pero parece que hay un mercado en liberales. Yo leo en las redes sociales, yo soy liberal y leo lo que escribe la gente, lo más mercantilista que he visto en mi vida. Incluso en el Congreso hay unos que dicen que son liberales. A ver, ¿qué cosa es ser un liberal en el Perú de hoy? A ver, yo creo que nada es absoluto, ¿no? Hasta el más liberal va a ser conservador en materia fiscal o monetaria, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que todos en el Perú somos un poco o muy conservadores en cuanto a la emisión inorgánica del dinero, a cuidar la deuda pública, a cuidar el déficit fiscal. Eso lo hemos aprendido a cocachos en el Perú, ¿no? Pero Uh-huh. yo creo que lo hemos aprendido, ¿no? Pero básicamente yo creo que en la sociedad, el Estado peruano tiene que dar las condiciones para que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida y la búsqueda de la felicidad, como sea que cada uno la conciba. Yo creo que eso es una garantía que todo Estado tiene que proveer. Ahora, en un país como el Perú, que tiene profundas pues, asimetrías socioeconómicas, hay un espacio también para el Estado, porque hay obras de infraestructura, sobre todo que no las va a hacer un privado. Las obras, por ejemplo, de penetración de la marginal hacia el Braem, hacia todo lo que son esas obras de infraestructura, puentes, vías, que son muy importantes para incorporar a millones a la economía de mercado. Son obras pues pequeñas, que no hay el flujo, entonces hay un rol en un país como el Perú, sí hay un rol importante desarrollista, de inversión pública, que no se va a poder concesionar y que por lo tanto lo tiene que hacer
el Estado, igual en salud y en educación. El caso más, el corredor minero, por ejemplo, es una aberración, ¿no? Colegios que no tienen agua, no tienen baños, o que tienen agua, pero abres el agua y sale el agua con color naranja fosforescente. Entonces, no se puede, la economía de mercado no puede funcionar así, con esas barreras tan altas para los más pobres para acceder al mercado, ¿no? Entonces, yo creo que en el Perú de hoy, el rol del Estado es asegurarse que cualquier rincón del Perú pueda acceder a la economía de mercado. Y eso implica básicamente tres cosas, diría, o cuatro. Salud y educación es la base de todo, porque sin productividad no hay economía de mercado posible, ¿no? Infraestructura, que hay una parte que la mayoría se podrá concesionar y no saldrá al tesoro público, y otra parte la tiene porque hacer el Estado sin complejo, ¿no? Y el otro tema es la seguridad, ¿no? Sin seguridad, ya bueno, no hay país, ¿no? Entonces, Seguridad y y justicia. justicia, acceso a la justicia. Acceso a la Sí. justicia. Claro que son eh, algunos liberales tienen peleas sobre eso, por supuesto, pero en general son los espacios de transacción liberal en el mundo donde sí se le da Por un ejemplo, papel al Estado. yo creo en el caso del gas, ¿no? Si uno hace los números, no dan con la variable financiera la masificación conductos en la sierra y sobre todo el gasoducto del sur, porque no hay el mercado. Ahora, ¿cuánto le ha costado, cuánto le cuesta al Perú no masificar el gas? En protestas, en impedir nuevas exploraciones, en no tener una fundición o un centro siderúrgico en Apurímac para que los concentrados no sean concentrados con 30% nomás de valor, sino mineral ya refinado. Es decir, hay una variable que va más allá en lo financiero. ¿Qué es lo que diferencia una empresa de un país, no? O sea, acá hay una variable social, socioeconómica que se tiene que incorporar, ¿no? Entonces, un país que hoy tiene dinero, tiene disponibilidad de recursos, yo creo que, por ejemplo, la masificación del gas, diferentes cercanías que entiendo que se pagan muy bien hasta Chincha, pero que tienen números más difíciles hacia el norte, eso también se podría hacer. Es decir, el Estado, y por eso hablamos de la idea de Belaúnde, un Estado desarrollista, integrador, tiene hoy mucho más posibilidades que las que teníamos en los 80, ¿no? Porque el Estado no está quebrado, No justamente está quebrado. porque los fundamentos macroeconómicos del Perú, como dicen, Exactamente. son sólidos. Ahora es al Pero, revés, no se claro, gasta la plata. claro, porque hemos aprendido a golpes, pero en las otras materias sociales, Sí. ¿qué piensan en libertad popular de los derechos de las minorías? Un tema que divide mucho y que los puede diferenciar de Renovación Popular. Por ejemplo, voy a ponerle preguntas difíciles para fastidiarlo un rato. A ver. El matrimonio de personas del mismo sexo. A ver, yo creo que dos personas del mismo sexo o de cualquier sexo que quieran tener un proyecto de bien común, patrimonial, afectivo, el Estado tiene que reconocer eso, ¿no? De acuerdo. Ahora, ponerle nombre matrimonio tiene un origen distinto, se sobrepone con un aspecto religioso. Digamos, hay un tema, ¿es la etiqueta o es el contenido lo que uno quiere discutir, ¿no? No, el contenido Yo no le pondría matrimonio para no interferir con una costumbre religiosa, ¿no? Pero yo creo que el Estado tiene que resolver. Oiga, pero el matrimonio civil se llama matrimonio. Sí, pues eso también habría que revisar quizá, ¿no? Desde el año 33, ¿no? Sí, Interfiere con una costumbre religiosa. Sí, en el fondo lo que hay que asegurar es que se reconozca un derecho, que es el derecho a que las personas hagan su vida y persigan la felicidad como sea que la conciban, ¿no? Y yo creo que el Estado no puede dar la espalda a eso. Y eso hay que revisarlo, ¿no? Yo estoy a favor de que dos personas del mismo sexo o de cualquier sexo vivan y hagan su vida y persigan su anhelo de felicidad. El aborto.
Bueno, el aborto es distinto, ¿no? Porque el aborto ya hay una disputa en la ciencia cuándo comienza la vida. Yo desde ya no creo en el aborto como un método de planificación familiar. Estos abortos a los 9 meses, como hay en en Virginia, en Estados Unidos, hay legislación para ver qué pasa si el feto de 9 meses sobrevive al aborto. Entonces eso me parece que es una locura, ¿no? Creo que hay espacio para discutir qué pasa en una violación, qué Ujú. pasa en algunos, todo muy al comienzo, ¿no? Entre los 3 primeros meses, aunque sí en un tema tan íntimo y tan de conciencia, no, digamos, hemos decidido que este no va a ser un tema, no va a ser una plataforma del partido, cada uno tendrá su opinión. La mía propia es que creo que sí hay un espacio para discutir, ¿no? Educación sexual en los colegios. Parece un tema absurdo, pero esto le costó casi la presidencia a Pedro Pablo Kuczynski, por eso hay que plantearlo. Lo persiguieron enloquecidamente, censuraron a Jaime Saavedra, mintieron, etcétera. Educación sexual en colegios. A ver, la educación sexual me parece bien, ¿no? Yo creo que la gente tiene que saber, digamos, eh, la vida afectiva y la vida y la planificación familiar son dos cosas distintas y hay métodos para mantenerlas separadas, ¿no? Yo creo que eso está muy bien. Lo que sí estoy en contra es que se use la educación pública para promover una agenda particular. Yo creo que también ocurre, quizá en el Perú no tanto, pero en el mundo sí hay una agenda específica en fin, ¿no? ¿Cuál es la agenda? No, a ver, yo parto de reconocer que todos tienen derecho a realizar su vida y perseguir su anhelo de felicidad. Eso me parece que es la labor del Estado. Ujú. Ahora, una acción afirmativa para promover algunos tipos de unión, eh, me parece que el Estado no, el Estado como política de Estado no podría ser parte de una campaña proselitista. Entonces, yo creo que el Estado tiene que decir, ok, todas las personas que hagan su vida, que vivan en la unión que mejor les parezca, les favorezca, los haga felices, y el Estado tiene que dar todas las seguridades para que la población que no se quiere reproducir, pues que no se reproduzca, ¿no? Yo creo que esa es la prioridad hoy del Estado, porque también el Perú, hoy por hoy, digamos, entrar o prestarle tanta atención a esa agenda, en el Perú hay miles de niños que se mueren o al nacer, o antes de los primeros 5 años de vida, o cuando vienen las heladas en el sur. Entonces, si el Perú no puede acreditarle la vida a tantos niños recién nacidos, digamos, primero hay que resolver eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, hay una discusión, evidentemente, sobre todo en el primer mundo, ¿no? Creo que esa no es la agenda del Perú ahora. Yo creo que la agenda del Perú estaría más que bien cubierta si se reconoce el matrimonio o la unión civil y si se explica a la población cómo hacer para vivir en felicidad y no tener descendencia si es que no la quieres tener. Eh, No estoy bien, pero, me parece bien que se repartan instrumentos, digamos, anticonceptivos. Yo estoy totalmente a favor, ¿no? claro, pues es una política de Estado, De porque hay Estado. varios problemas que tienen que ver con un sector de los votantes que es muy importante, que son las mujeres. Claro. Y lamentablemente en el Perú tenemos una cultura arraigada, profundamente machista, que genera violencia contra niñas y contra mujeres, y eso necesita la acción del Estado. Sí. Eso no puede ser. Y justamente la educación sexual integral es la que le enseña a la niña a protegerse, a defenderse, a establecer sus canales para denunciar,
para obtener ayuda Bueno, en entornos ¿no? absolutamente violentos contra ella. Entonces, me sorprende que Hostiles, esté ¿no? tan dudoso. Lo veo dudoso en esta No, tema. no, no, en eso no, en eso en No, absoluto, no, en absoluto. No, 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 no. no. Cero Educación dudoso, sexual, no. entonces, a favor de la educación sexual. A favor, A favor. absolutamente. A favor, a favor. Muy bien. Absolutamente a favor. ¿Qué más tenemos que decir? A favor, entonces, de educación, salud, justicia, infraestructura. El ¿Qué nos matrimonio dice? igualitario o la unión civil, estoy a favor. Absolutamente de acuerdo. Entonces, está un poquito lejos. Revisaría o creo que hay espacio para el tema del aborto, pero como te digo, eso no puede ser una plataforma política porque esto es algo de conciencia, ¿no? De cada uno, ¿no? ¿Qué nos diferencia del resto de la oferta política? ¿Qué diría usted si alguien me estuviera interesado en su Mm. partido? Bueno, de hecho ha logrado interesar como a 24.000 personas porque allá tiene la militancia completa, pero me interesa este partido. ¿Por qué usted es diferente de Renovación Popular, de Keiko Fujimori, de otros partidos que están calificados a la derecha? ¿Por qué es diferente? A ver, yo creo que el desafío es rescatar al Perú para que la gente pueda desarrollar su proyecto de vida, ¿no? Y prosperar en el Perú y que nuestros hijos no se tengan que ir del Perú a buscar un futuro en otra parte, ¿no? Pensamos que eso tiene una piedra, digamos, angular, que es la inversión, el crecimiento, pero también hay un espacio, en un caso como en el Perú específicamente, para la acción del Estado importante en infraestructura, en salud, en educación. Entonces, no es una plataforma pues dogmática, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que al final hay que poner los recursos, hay que movilizar los recursos en favor de la población? Y eso requiere primero una lucha con maximizar la eficiencia con la que se hacen las cosas, pero también una lucha frontal contra la corrupción, que es, digamos, yo creo que diría la piedra más grande en el zapato para el desarrollo del Perú, ¿no? El esquema actual, no solamente en la ejecución de los gobiernos regionales, la forma como se eligen a los congresistas favorece, por ejemplo, que entren pues personas de un nivel lumpenesco, ¿no? Entonces hay que revisar cómo elegimos a nuestras autoridades, cómo manejan el presupuesto. Hay que hacer una reforma muy profunda, ¿no? ¿Qué no garantiza que una lista de Libertad Popular no tenga los mismos vicios? Lo que pasa es que lo lógico sería, yo soy partidario de 2 cámaras, con una primera cámara con distritos uninominales, para que gane ¿quién? El que sacó más votos de esa jurisdicción, el ganador, el líder, el que representa a más personas de una jurisdicción. Las elecciones por lista meten de contrabando cualquier persona que no están bajo el Pero el problema escrutinio es de la que, opinión pública. claro, pero el líder de ese lugar, que tiene usted toda la razón, es el esquema que tienen en los Estados Unidos, Sí. puede terminar siendo un reyesuelo de ese lugar. Hasta que la población decía que no. No, O no, sea, yo lo sé. Y pierde su elección y nunca más lo eligen claro. y lo castigan. Pero el problema es que cuando llega al Congreso, no quiere rendirle ninguna cuenta al partido. Claro, pero sí al elector, ¿no? Por eso Bueno, tenemos en Estados Unidos esas campañas que llama a tu congresista, cuando hay no, temas sí, polémicos, hay más relación. hay una acción ciudadana muy fuerte y la acción del congresista está muy influenciada por la opinión de su Sus electorado, ¿no? constituents, claro. Sí, Sí, es entonces, verdad. Pero eso tendría que... pero esto solo funciona con un Senado, porque no Claro. puedes tener un país que solo se mira al ombligo y no. Entonces, esa es una reforma que yo creo que es fundamental para el Perú, para que sean representantes los que lleguen al Parlamento. No, en el Perú no hay representantes, hay congresistas, parlamentarios, el nombre que le quieras poner, pero no hay representantes. Hay quizá uno que es el representante y detrás de él se meten de contrabando muchas personas que no tienen ningún arraigo popular, ninguna propuesta, nada.
Bueno, muy bien, ha sido muy interesante esta primera conversación con Rafael Belaúnde. ¿Van a marchar el 19 o no? Bueno, yo estoy fuera del Perú en un viaje de trabajo, o sea que... Ya. Bueno, espero verlos el 19. Listo. Gracias, listo. Muchas gracias a Muchas ustedes, gracias a muchas ti. gracias a todos. Y nos vemos nuevamente el día de mañana, Abel. Nos tenemos que despedir ya. Ah, así es, Rosa María, nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana aquí en A Pensar Más con Rosa María Palacios en Radio Santa Rosa. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.